Historia de Jabobo. Tomo 5. Volumen 1. Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Capítulo 4. La vida de Elivir Llywelyn. Y desde los días de Tebant Glove no volvió a haber más hijos del reino en todos los dominios bárbaros, debido a que aún no había Biblia entre ellos, y a lo muy detestable de la gran apostasía que se estaba desarrollando en aquella época. Y tras su muerte, el pueblo continuó suspirando de dolor y puro quebranto de espíritu, y su hijo Finfarch Oer comenzó a reinar en lugar de él. Entonces su hermano Elivir Llywelyn, con tan solo 15 años de edad, y persuadido por sus avariciosos consejeros y ministros, emprendió una guerra civil contra su hermano el rey de Reged, y los habitantes de Strathclyde, animados a conseguir la independencia, se unieron en armas y espadas y hachas a pelear contra sus parientes de Reged, y en una batalla que se prolongó por 4 meses los vencieron, puesto que Elivir Llywelyn se confabuló en unirse a Urien, el rey de Carbethi, en conspiración contra su propio hermano, y Urien le dio muerte, en traición descarada, pues supuestamente era aliado al trono de Reged. Con eso Reged se rindió ante los ejércitos de Urien, y consintieron en dar la independencia a la tribu de Strathclyde, y Elivir Llywelyn llegó a ser rey sobre ellos. Pero en cuanto a Urien, él mismo se apoderó del trono de Reged y se anexionó el reino al suyo, a la de la tribu de los Carbethi. Y para justificar con su falsedad su legitimidad en el trono de Reged, llegó a ordenar escribir en los anales de la historia de su pueblo que él mismo era hijo del rey Finfarch Oer que le precedió, y ocultó así su sangrienta verdad. Desde entonces, los descendientes de Urien, el rey, gobernaron Reged y Carbethi, hasta que uno de sus nietos se hizo con el poder de la tribu de Carbethi y la independizó de Reged mediante varios amotinamientos. En el año 10 de la gobernación real de Elivir Llywelyn, rey de Strathclyde, Urien, rey de Reged, peleó junto a su heredero en auxilio del rey Oxer, hijo de Gilfut de la tribu de Bernicia, puesto que los anglos se le sublevaron y trataron de hacerse con el poder, pero fueron derrotados de forma brutal y decisiva por los ejércitos de Urien. Finalmente, con el pasar del tiempo, Urien murió, y uno de sus hijos, de nombre Owain, comenzó a reinar en lugar de él tras varios amotinamientos. En cuanto a Elivir Llywelyn, el rey, gobernó a su tribu, la de Strathclyde, con mano sabia y pacífica. Mantuvo estricta neutralidad con los demás reinos o tribus, y favoreció el comercio y la agricultura como medios para el sostén de su pueblo, de modo que su población comenzó a crecer mucho, y esto, añadido al constante flujo de inmigrantes anglos en otras tribus en donde fueron instalándose, hizo que las tierras del norte de Britania fuesen quedando cada vez más reducidas, y esto provocó una mayor presión en las fronteras con el territorio romano. Se acercaba el tiempo señalado para que el yugo del Imperio romano fuese quebrado y desintegrado por la invasión de los múltiples pueblos bárbaros que colindaban en sus fronteras a lo largo y ancho de toda Europa. Elivir Llywelyn llegó a convertirse en un fervoroso católico y defensor de la fe de la Iglesia, y llegó él mismo a incitar a otras tribus bárbaras de la región a aceptar de buena gana la nueva fe, pues creía que derrotar el yugo romano, que había sido el medio por el cual los mártires cristianos fueron perseguidos y asesinados,
era un deber divino. Esto lo pensaban muy comúnmente los miembros de las diferentes tribus bárbaras, al mismo tiempo que los romanos de fe cristiana creían que la caída de Roma ante los bárbaros era señal del cielo como indicio de que al fin, una vez que ellos eran religión predominante y oficial en el imperio, tenían el deber sagrado de permitirlo y no impedirlo. Eso era para ellos venganza de Dios contra un imperio que los persiguió con extrema crueldad en épocas pasadas, como en los días de Diocleciano. Levantó Elibir numerosas iglesias y de sus propias riquezas financió la construcción de muchas más en los demás territorios de las otras tribus y reinos bárbaros, britanos y anglos. Estos últimos comenzaron a formar sus propios mini reinos nómadas, pues no tenían tierras propias, y anhelaban un día invadir territorio romano con el fin de adquirir suelo propio. La Iglesia Católica Romana declaró al rey Elibir santo cuando oyó de todas sus labores religiosas, y le mandaba de forma clandestina desde Londinium regalos procedentes de la casa de César para congraciarse con él, y Elibir accedió. A la edad de 45 años engendró mediante su esposa a un hijo, a quien puso por nombre Elibir, al igual que él. Y no sólo tuvo a este hijo, pues él, al igual que su vicioso padre, gustaba de acostarse con todas las mujeres que podía, dejando a cada paso bastardos y engendros con cada flor femenina que polinizaba. Pero a ninguno de esos lo reconoció como hijo suyo, sino que sólo a Elibir lo reconoció. Su esposa era beata católica, y a su hijo la Iglesia lo nombró primer obispo de Strathclyde, cuando éste contaba con 18 años de edad. Al final de su reinado, todas las tribus bárbaras britanas percibieron la debilidad de Roma en sus fronteras, y ya oían de numerosos intentos de penetrar su territorio por parte de otras tribus en el este y norte de Europa, y comenzaron a atacar de forma sistemática los puestos defensivos del muro de Antonino, a lo que el gobernador romano de la isla se veía casi imposible de defender ante la continua retirada de sus legiones a otras partes del imperio cuando el emperador así lo demandaba.